Buenas tardes, amigos. Vamos a iniciar la tercera charla entre gente de pocas palabras. El día de hoy vamos a hablar sobre el programa 201 que transmitimos hace un año con motivo del 5º aniversario de nuestro programa. Y fue dedicado a la obra y vida del escritor Edmundo Valadez. Para ello tenemos a unos invitados muy importantes que vamos a ir presentando a ustedes. En primer lugar, Jeremías Ramírez Villas, a quien le doy la bienvenida. Hola, Jeremías. Buenas. Te saludamos a la tierra del Cajeta, Celaya, Guanajuato. ¿Cómo te encuentras? Pues desde acá tratando de sobrevivir bastante bien. Bueno, como puedes ver, un poco rodeado de libros y de amigos, entonces, ¿qué más puedo pedir? Y de mi familia. Exactamente, además te falta la cámara de cine para que esté completo ese ambiente tuyo. Izquierda y por eso voy a leer un poco de tus datos biográficos. Adelante. Jeremías Ramírez Vasillas nació en México, Distrito Federal. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Ha participado en diversos talleres literarios de cuento con diversos importantes escritores. También en talleres de novela y de dramaturgia. Ha publicado 3 libros de cuento: Arañas en el Silencio, que son minificciones, del 2011. La Rebelión de la Memoria, 2013. El Guerrero, la Doncella y otras estatuas, en 2014. Libro que mereció dedicarle un programa de gente de pocas palabras y que les invitamos también a buscarlo. Ha participado en 16 antologías de cuento y minificción. Fue ganador del concurso de cuento brevísimo de la revista El Cuento, número 134, en 1997. Finalista del 4º concurso internacional Casa de Letras de la UNAM en 2010. Fue becario del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato en 2012 y ganador del 22 Premio Nacional El Cuento Efrén Hernández, 2013. En el cine fue becario de IMCINE en el 2005 para la escritura del guión del largometraje La Sonrisa de Adolfo, y ha escrito varios guiones de corto alcance, de los cuales 2 han sido llevados a la pantalla. Ha dirigido 6 cortometrajes con los cuales ha ganado 2 premios nacionales y ha participado en varios festivales nacionales e internacionales fuera de México. Bienvenido, Jeremías. Vamos a invitarte a que presentemos a la siguiente invitada, que la tuvimos también la semana pasada en estas charlas, y que es Paola Tena. Hola, ¿qué tal, Jeremías? Hola, Paola. Alfonso, es todo un gusto estar en compañía de ustedes y de la siguiente invitada en estas charlas. Sí, Paola, que nació aquí en México, en el norte del país, en 1980, es pediatra radicada en Canarias, España, escritora e ilustradora. Ha publicado en antologías y revistas dedicadas a la microficción. Imparte talleres de escritura creativa y elaboración de fanzines. Ha publicado Las Pequeñas Cosas en 2017. Mini Bestiario y Cuentos Incómodos en 2019-2020. Y el nuevo libro Cordón Colorado en 2020. A ella la tuvimos la semana pasada y la volvemos a saludar, Paola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas tardes. has pasado estos días? Muy, muy contenta y además también feliz de hablar de este gran promotor de la minificción y escritor que fue Edmundo Valadez. Entonces, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Así es, y pues nuestra entre nosotros, maestra, la doctora Violeta Rojo. Hola. Hola. Violeta, un gusto tenerte con nosotros. Es un honor y tener tu presencia para que nos hables de nuestro gran
Edmundo Valadez. Tú que tienes bueno, más honrada estoy yo, porque Valadez fue particularmente importante para mí, y además ustedes saben que yo soy mexicana honoraria porque adoro México. Entonces, bueno, felicidad por ambos lados. Y para que lo conozcan nuestro auditorio, vamos a dar unos datos de Violeta. Nació en Caracas, Venezuela, en 1959. Es profesora titular jubilada de la Universidad Simón Bolívar. Doctora en Letras y magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Research Fellow, Kingston University, del Reino Unido, 2000 a 2001. Individuo correspondiente de la Academia Norteamericana de Lengua Española. Ha publicado, entre otros no menos importantes libros, El breve manual de reconocer minicuentos en 1996 y 1997 aquí en México. Es uno de los libros canónicos de todos los que estudiamos minificción y que nos ha abierto el mundo teórico de este género más nuevo de la literatura. También escribió El minicuento en Venezuela en 2004. El breve manual ampliado para reconocer minicuentos en el 2009. La lectura de minificción 2016. Las heridas de la literatura venezolana y otros ensayos 2018. Y la nueva y más importante publicación, La minificción ya no es lo que era, en Bogotá 2020. Su lectura misma ha aparecido en antologías, esas que también soy yo, de 2019. Resonancias 2019. Cortocircuito 2018. Antología Iberoamericana de Microcuento. En el 2017. 69. Antología de Microrelatos Eróticos 2016. Vamos al Circo 2016. Cuaderno Laprida 2016. 100 mujeres contra la violencia de género 2015. Pues es una breve semblanza tuya que debe ser muy ampliada cuando tenemos conocimiento de toda tu labor en cuestión literaria teórica. Es un gusto que lo tengamos, que te tengamos ahorita en nuestra charla. ¿Y qué es para ti, Violeta, qué ha significado Edmundo Valadez en este tiempo actual, después de 20 y tantos años de no tenerlo entre nosotros? Bueno, mira, el libro de la imaginación fue un libro, creo que fundamental, igual que Cuentos breves y extraordinarios de Borges y Bioy. Nos descubrió un mundo, además un mundo que estaba allí, que lo que hacía falta era que Valadez nos mostrara dónde estaban las minificciones. Y Ronda por el cuento brevísimo, yo creo que es un artículo que sigue estando vigente. ¿Cuántos años después? 30 años después. 30 años después, porque es del 91, ¿verdad? Yo creo que es un escritor importante, un estudioso importante, y el cuento era mítico. O sea, yo no sé si fuera dentro de México se entiende la repercusión que tuvo el cuento fuera de México. Bueno, cada ejemplar era una fiesta, pero además, bueno, eran unos descubrimientos maravillosos. Y yo sí creo que el cuento fue fundamental para el auge de la minificción en el mundo. Así es, fue uno de los grandes difusores del cuento a nivel americano. Yo la primera revista dedicada casi exclusivamente al cuento, que se llamaba precisamente El Cuento, revista de imaginación, donde Jeremías obtuvo un premio en el concurso de cuento brevísimo. Platícanos de eso, Jeremías. Pues es una anécdota muy interesante porque yo todavía no tenía ninguna aspiración de escribir ni de publicar, simplemente eran pequeñas ocurrencias
pero era un lector apasionado de la revista y empecé a publicar en la escuela, en la universidad que yo trabajaba, una sección en el periódico Mural que se llamaba El Cuento Corto. Y publicaba las minificciones que ahí estaban. De hecho, de esa manera me acerqué a la minificción. Yo pues desconocía, me gustaba el cuento largo, Quiroga, Poe, Maupassant, Chekhov, pero los cuentos breves no, y me sorprendieron y me empezaron a gustar y a seducir y empecé a publicarlos ahí. Y como vi que tenían una sección que le contestaban a los lectores, a los que mandaban algún escrito, pues se me ocurrió mandar uno que se me había ocurrido para que me retroalimentaran y ver por dónde tenía yo que escribir, ¿no? Jamás sospeché ni que lo publicaran, y mucho menos que lo premiaran. Entonces, todo me lo inspiró un amigo que era vegetariano, o es, ya no lo he visto, que entró a mi oficina y yo le dije, tú eres una contradicción, crees en la reencarnación, pero no comes carne. Y entonces, aparte dije, ay, es una buena idea, y la anoté en un papelito. Después ya la escribí bien, la mandé al cuento, y en efecto me respondieron, me dijeron que le habían hecho unas pequeñas podas y que se publicaba. Entonces fue un shock en lo primero, ¿no? ¿Cómo que me publica una revista de este tamaño, no? Era impresionante la emoción que sentí. Pero fue peor todavía cuando al siguiente número voy y compro la revista en la librería y abro y me dicen que yo soy el ganador. Casi me da un infarto, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo de pronto los premios porque nunca me los espero. O sea, no creo estar a la estatura de los grandes escritores. Entonces fue un shock terrible, ¿no? Estaba en un periódico, iba a poner un anuncio de la universidad, por poco me caigo al ver el anuncio. Pues y ahí fue cuando empecé a pensar si ya dedicarme a escribir un poco más en serio. Ya no era tan joven, pero tenía mucha hambre y pasión por la escritura. Había escrito algunos cuentos, se había publicado en unos periódicos locales, pero se me hacían historias intrascendentes, ¿no? No tenía mucho valor literario. Así es que a partir de ese momento, pues empecé a pensar en serio y a trabajar, y a leer, y a buscar cursos, a buscar talleres, porque sí, en efecto, me faltaba kilómetros y me faltan todavía. Así es. Para que el auditorio que no tenga mucho conocimiento de Edmundo Valadez, les diremos que él nació en Guaymas, Sonora, y que fue muy apreciado por su generosidad y la calidad de su obra literaria, que fue muy breve. Le entregaron muchos premios, el Premio Nacional de Periodismo, principalmente en 1982, el Premio Rosario Castellanos en 1985, y a otros más. El acercamiento a la minificción y a Edmundo Valadez, ¿cómo fue para ti, Paola? Pues a mí me llegó también un poco por lo del cuento, la revista El Cuento que están comentando aquí, que a mí me parece más importante esa faceta suya todavía más que la de autor, porque al ser un género tan ligado a la poesía, que requiere tanta reflexión, yo no diría que es muy difícil que entre a los lectores, pero sí que es más complicado que una novela que se lee mucho más fácil, o a lo mejor a veces algunos cuentos. Y entonces el hecho de que existiera una publicación periódica donde la atención se centrara en las formas breves ya era un paso muy importante, ¿no? Y más que nada en aquellas épocas en las que la minificción todavía no estaba definida y existía desde mucho antes, pero no tenía un nombre, no tenía unas características investigadas, pues entonces esto me parece muy interesante, y también lo que señala Violeta, que fue un descubrimiento porque ahí se publicaron los grandes nombres de nuestra época, pero cuando estaban empezando apenas, y entonces fue como el sitio donde podían darse a conocer, donde se veían sus primeros trabajos. Entonces, realmente a mí me parece esta faceta maravillosa, y también quisiera recalcar la función que has tenido tú, Alfonso, de digitalizar todos los números del cuento y poder ponerlos a disposición de la gente, ¿no? En internet, porque ahora ya conseguir una revista no sé qué tan fácil sea, ¿no? Entonces tenerlo ahí disponible es maravilloso. Sí, Paola, el blog a que te refieres es un blog personal
que incluye las minificciones de la revista. De todas las minificciones de la revista, fueron más de 200 números de la revista durante todos sus 30 años de vida, y no existía forma de que se consultara, solamente en las bibliotecas y cosas así. Entonces, un trabajo que me llevó más de 4 años realizarlo, era descubrir a todos la revista del cuento, que a mí me fascinó en el inicio, los cuentos que existen en página. Poco a poco fue fascinándome más la parte que las minificciones. Estos recuadros que se presentan en la revista, que incluyen a los escritores no recuerdo bien, pero en el blog están todos con sus biografías, la mayor parte de ellos. Llevó más o menos más de 4 años de recabarlos, y invitaría a las personas que se interesaran a visitar el blog, que se llama Minificciones del Cuento, el blog, y ahí está incluida el festejo que hicimos en el centenario de su nacimiento, que casi coincidía con 20 años de su muerte. Entonces esa parte del festejo está incluido en ese blog. Ahí vamos a poner las ligas tanto del blog como de los programas en los comentarios de esta charla, para quienes quieran revisarlo. La revista El Cuento se dejó de publicar al final del siglo pasado, o sea, 1999. En el año 2000, que ya no hubo esta revista, es cuando decidimos abrir el taller de minificciones de ficticia, con este mismo propósito de difundir la minificción. Ese fue otro de los trabajos que hemos hecho, que ya está por cumplir 20 años en unos meses. Y ahí hemos estado con Violeta también, recibiendo sus colaboraciones, su ayuda, y pues quisiéramos que nos contaras cuál es la imagen de Edmundo Valadez allá en Centroamérica, en Sudamérica, considerando Valadez. Bueno, mira, como te dije, el libro de la imaginación es un libro importante. De todas maneras, yo creo que yo conocí La muerte tiene, o sea, estuve revisando, no, La muerte tiene permiso, lo tengo aquí comprado en Gandhi, imagínate tú, hace 1000 años, en el 91 lo compré. De julio de 91, me imagino que eso fue en el congreso que organizó Lauro Zavala. Bueno, si bien la labor de Valadez como antólogo, por cierto, importantísimo, estaba viendo aquí, bueno, el libro de la imaginación, claro que es una antología, pero además que me encanta el nombre completo, Antología de Prodigios, Fantasías, Agudezas y Ficciones Breves, es muy lindo. Pero bueno, tuvo muchísimas antologías desde los grandes cuentos del siglo XX, los del cuento, los tomos de la Revolución Mexicana, o sea, tuvo una labor de difusión de todo lo que es breve y brevísimo, verdaderamente asombroso. Y eso me imagino que tapa un poquito su labor como escritor, que tampoco yo la dejaría de lado. Yo creo que es un escritor de obra breve, que tiene peso. La verdad es que yo prefiero la gente que escribe poco y esos pocos libros son pensados y son importantes. Pero mira, yo creo que no se puede hablar de Valadez, no se puede hablar de la minificción sin nombrar a Valadez. Creo que son fundamentales ambos. Sí,
La importancia de Valadez y cuento pues, llegó hasta los escritores más famosos de América, sobre todo, por ejemplo, Julio Cortázar, hablaba correspondencia. Yo estuve invitado a conocer la casa de Edmundo Valadez con su viuda, la escritora Adriana Quiroz, a quien le mando un saludo, y estuve en su biblioteca, agarré sus libros, sus fotos, sus cartas, de esta que les vamos a presentar, les voy a leer unos fragmentos. Dice, estarás pensando que soy un vago o un desagradecido. En realidad lo soy. Vago, no, desagradecido. Me viene a trabajar 2 semanas. Gracias por tus envíos. De tus libros leí La muerte tiene permiso y me gustó mucho el ritmo de todos tus cuentos. La economía de medios con que llegas al fondo de cada situación y desde luego es el lenguaje de tu tierra que siempre me atrajo. En cuanto al libro de la imaginación, ya puedes suponer si me fascinó, al punto que no quise terminarlo enseguida y lo dividí en raciones cotidianas para que me durara lo más posible. Creo que nuestra América necesita cada vez más libros como esos que invitan a las grandes escapatorias imaginarias. Te cuento, después de los de octaedro no he estado en vena de escribir y no tengo nada para darte, pero me acordaré de tu deseo. Recibiré con gusto el cuento que me permitirá seguir desde Europa lo que se sigue haciendo en este terreno entre nosotros, y aquí te va un saludo muy cordial de tu lector y amigo Julio Cortázar. Bueno, pues espero que les haya gustado y que conozcan la carta a la que tuve en mis manos y le tomé esta fotografía que les estamos presentando. Qué bien. ¿Cómo? Entonces, sí, de verdad que Edmundo Valadez ha trascendido a través de las fronteras de toda América, y su muerte fue un gran golpe para la literatura mexicana. El hablar del programa que nosotros vamos a escuchar mañana por Radio Cardonal a las 11 de la mañana, o conectados al portal de Ecos Indígenas, es para explicarles que este programa se basó en una tesis literaria, una tesis recepcional de maestría en teoría literaria que presentó en la Universidad Autónoma Metropolitana la doctora Gloria Ramírez, a quien tuvimos hace dos programas entre nosotros. Ella por tema por el minicuento, aproximaciones al minicuento en la ficción de Edmundo Valadez. En este programa se presentan todos los textos breves de Edmundo Valadez. Es como que diríamos, una hoja completa de él que presentamos en este programa. Los comentarios literarios también fueron de parte de la doctora Gloria Ramírez, y pues música que lo acompañó fue música de un músico norteño de México, Mario Curi Aldana, que entre las obras que se escuchan en el programa es el trío mexicano Sueño de un domingo por la tarde en la Alameda, Cuatro de bronce y Sinfonía Bolero. Esta es la música incidental que usamos en el programa. Si ustedes escucharon y recuerdan este programa, ¿me pueden decir alguna impresión de ello? Quien quiera hablar. Bueno, en este en específico yo no lo escuché. ¿No lo escuchaste? No. ¿No te tocó participar, Jeremías? No recuerdo si me tocó participar. Yo creo que yo tampoco estaba. Yo entré después de eso. Sí, después. Bueno. Yo lo escuché ayer cuando me mandaste el enlace, Alfonso. ¿Sí? Me pareció muy interesante todo el planteamiento teórico, y me gustó mucho porque eran muchos escritores muchos colegas leyendo cuentos de Valadez, y eso me pareció encantador.
Es más, por eso saqué los libros, porque dije, ay, voy a volver a revisarlo porque siempre hay cosas deliciosas que uno termina olvidando. Bueno, los años no perdonan, ¿no? Así es, los textos me parece que van en orden cronológico de escritura, porque así los presentó ella en la tesis, y acaban con los cuentos, ya no son tan breves, pero son una especie de mini relatos, donde habla de su hija Adriana, y es otra faceta que no es muy conocida de Edmundo Valadez, pero que es muy interesante. Son unos textos de más de una cuartilla, pero sí son muy íntimos y muy bonitos. Y pues eso es que invitamos a toda la población a que lo escuche el día de mañana. Y pues, ¿qué pudieran ustedes comentar sobre Valadez? ¿Alguno de ustedes? Violeta, ¿nos puedes hablar de Valadez? Mira, yo creo que el primer cuento que leí de Valadez es La Incrédula, que lo tengo aquí, y no sé si tenemos tiempo de leer textos o prefieres que no. Adelante. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces voy a leer La Incrédula porque es un cuento, bueno, que ya lo van a ver. La Incrédula. Sin mujer a mi costado y con la excitación de deseos acuciosos y perentorios, arribé a un sueño obseso. En él se me aparecía una dispuesta a la complacencia. Estaba tan pródigo que me pasé en su compañía de la hora nona a la hora sexta, cuando el canto del gallo. Abrí luego los ojos y ella misma, a mi diestra, con sonrisa benévola, me incitó a que la tomara. Le expliqué con sorprendida y agotada excusa que ya lo había hecho. Lo sé, respondió, pero quiero estar cierta. Yo no hice caso a su reclamo y volví a dormirme, profundamente, para no caer en una tentación irregular y quizás ya innecesaria. Me parece este cuento tan absolutamente elegante, escrito o sea, es una escritura tan maravillosa en la que las palabras son sonoras, retumbantes, pero además que está hablando de algo que podría haber sido, bueno, con este argumento se puede hacer una vulgaridad y Valadez hace algo, vuelvo a repetir, elegantísimo. Entonces, bueno, no puedo sino evitar compararlo con algunas cosas que se leen en las redes sociales que uno dice, ¿por qué no leen a Valadez? Dios mío, miren este uso del lenguaje, miren cómo hay un ritmo en la escritura, miren cómo las cosas no se dicen directamente, sino que justamente la literatura es encontrar maneras de sugerir. Entonces, fíjense que, bueno, un cuento y qué calidad, tremendo escritor. Por eso es que digo que sí, que lo que pasa es que también el cuento fue una cosa tan monumental que uno se olvida que era un escritor muy fino, y no me extraña que alguien como Cortázar lo pudiera admirar. Eso es. Yo creo que la influencia de Valadez en los que escribimos es muy importante e inevitable, ¿no? Yo no sé cuál fue lo primero que leí, pero lo que sí recuerdo, o sea, si fue la revista o fue La muerte tiene permiso, pero La muerte tiene permiso fue un cuento que me impactó muchísimo. Aparte de que hablaba pues muy de los problemas mexicanos, de este mundo rural que yo de alguna manera lo conozco demasiado cerca y se me hizo casi como la tierra que había donde cultivaban mi papá el maíz. Y con este final de vuelta de tuerca tan tremendo, o sea, me dejó en shock, ¿no? Y yo creo que ese cuento me dejó marcado de alguna manera. Yo pretendía hacer cuentos que tuvieran esos finales sorpresivos, inesperados, pero contundentes, ¿no? Donde no habría manera pues ni de voltear siquiera, que quitaban el aliento.
Y desde ahí yo creo que ya jamás le perdí la pista a Edmundo Valadez. El libro de la imaginación definitivamente es un arcoíris de propuestas imaginativas tan tremenda que cuando yo hice mi primera antología, pues no, seguí los pasos del maestro, clasifiqué los cuentos precisamente en esos grupos temáticos que no corresponden a los de él, son otros, y yo lo que quería era minificciones que no rebasaran las 6 líneas en ese primer libro que yo antologué, y el único, de hecho, ¿no? Yo no he hecho más antologías al respecto. Así es. Paola, algo que tengas que manifestar aparte Pues, de esto. A mí me gustaría como Violeta leer uno de sus microrelatos, porque yo creo que un buen homenaje para los autores es hablar del trabajo, ¿no?, que hicieron. Entonces, que se llama Memoria. Cuando alguien muere, sus recuerdos y experiencias son concentrados en una colosal computadora, instalada en un planeta invisible. Allí queda la historia íntima de cada ser humano, para propósitos que no se pueden revelar. Enfermo de curiosidad, el diablo ronda alrededor de ese planeta. Me parece tan bueno, ¿no? Que eso de cómo el diablo está ahí buscando todos los propósitos humanos que no se pueden, ¿no? Y luego otros que son como que es realmente una oración solamente, ¿no? Pero que dice tanto, que se llama La Búsqueda. Esas sirenas enloquecidas que aúllan recorriendo la ciudad en busca de Ulises. Maravilloso. Eso es lindísimo, ¿no? También todo esto de la intertextualidad, ¿no? Y cómo me gusta saber que también los textos de los autores trascienden a la vida de ellos, ¿no? Y cómo pasan de generación en generación, inspiran, enseñan. Y entonces eso es como una esperanza para la sobrevivencia, ¿no? Que a lo mejor nosotros somos finitos, pero la literatura, el arte en general trasciende la vida de los humanos, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. O esas vueltas imaginarias que tienen en lo que escribe. Por ejemplo, Sueño es una minificción donde tiene un arranque erótico y de pronto le da la vuelta, ¿no? Y se vuelve más bien una cuestión astrofísica. Sentada ante mí con las piernas entreabiertas, columbro la vía para cumplir mi sueño de cosmonauta, arribar a Venus. Sí. Aprovechar el lenguaje. Exacto. Además muy inteligente. Bueno, los que lo conocieron, era un señor muy inteligente, ¿no? O sea, en sus cuentos se nota la inteligencia, el humor, la cultura, se nota que es una persona que ha leído mucho. ¿Me equivoco? No, tenía gran capacidad de haber leído mucho y hablaba de la elaboración de cuentos de diferentes nacionalidades e idiomas, y buscaba la forma de que se tradujeran y los presentara en la revista antes de que se tradujeran en libros. Y pues estamos por terminar el tiempo que hemos dedicado a esta charla. Quiero invitar al auditorio a que nos escriba en el comentario de este chat, y a la primera persona que lo requiera le vamos a obsequiar un libro, un número de esta revista El Cuento, que ya no se encuentra fácilmente en las librerías, ni de uso ni de nuevo. Y con todo gusto se lo obsequiamos a quien lo solicite en primer lugar. Y pues pedirle que se despidan con algunas breves palabras cada uno de ustedes. Jeremías. Bueno, yo quisiera despedirme agradeciendo el premio que me otorgaron, porque fue fabuloso, ¿no? Ofrecían 200 pesos. Cuando llegué a la oficina me dijeron, ¿quieres los 200 pesos o la suscripción por un año de la revista? Era innegable que iba a elegir, ¿no? Entonces cerró el último volumen que me dieron por el premio, fue precisamente este. Me dio tristeza y me dio gusto. Primero porque es muy gordo, me dio gusto, pero me dio tristeza porque con eso cerraba, no se iba a publicar más. Pero no solo eso, sino además cuando ya estaba ahí, vi que tenían una antología de 5 libros sobre los cuentos del cuento.
y yo iba a preguntarles, oigan, ¿cuánto cuestan? Porque me los quería llevar. Los sacó la señorita, los puso ahí sobre el escritorio y dije, no, pues yo los quiero comprar. Y ya cuando me entrega la hoja para que le llene y termino, me entrega la catología completa. Dice, y este es adicional para ti. Ah, Entonces, aquí están, aquí los tengo. Son mis tesoros, ¿no? Son libros que nunca he visto en una librería, pero que son una maravilla. Perfecto. Paola, ¿qué nos puedes decir? Pues nada, terminar agradeciéndote, Alfonso, y por haber estado en tan buena compañía con Jeremías, con Violeta, hablando sobre este gran Edmundo Valadez, y más que nada recalcar la función de la gente que difunde, ¿no? La microficción, como tú, como Violeta, o sea, gente que está interesada en que los demás conozcan no el trabajo propio, sino el trabajo de los demás. Eso me parece muy loable y muy importante que se siga haciendo. Entonces, nada, muchísimas gracias porque estas charlas son eso, difusión de autoras, de autores, y esta es una gran labor. Muchas felicidades. Y gracias. Tuvimos el honor de tenerte, una de las exponentes del estudio de la minificción más importantes en América, Violeta. Entonces fue un honor tenerte y gracias. no, tú Te sabes que despides yo de nuestro soy, auditorio. tú sabes que yo soy ciudadana de ficticia. Eh, eh, estoy esperando que me mandes el pasaporte. Y, y bueno, miren, me encantó, bueno, conocerte, Jeremías, Gracias. estar con Paola, con Alfonso, que somos amigos desde hace tanto tiempo y nos peleamos por política, pero eso no tiene nada que ver con la amistad, ¿verdad? Y bueno, como les dije, encantada de estar, aunque sea un ratito, como si estuviera en México, que es un país que quiero tanto. Muchas gracias. Pues a nuestro auditorio invitarlos para la próxima semana en que el Consejo Interino Municipal de Izmiquilpan, a través de la Dirección de Cultura, está preparando estas charlas para invitarlos a escuchar programas de gente de pocas palabras. Buenas tardes.